Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz domingo para cada uno de ustedes. Les saluda Fray Julio César para invitarles a reflexionar el Evangelio de este domingo, 7 de julio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio nos explica una situación fundamental de la vida, del origen de Jesús. Cuando dice el Evangelio, en los primeros versículos de este Evangelio del capítulo 6, dice: salió de allí y viene a su patria. ¿Qué es patria? Pues sabemos que es la tierra de mis padres, de nuestros padres. Eso significa patria. Entonces Jesús va a su patria, va a su tierra, y le siguen sus discípulos. Seguidamente aparece el versículo donde dice: y cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La sinagoga sabemos que es el lugar del encuentro, lugar de reunión, que se relaciona muy íntimamente con eclesía, que significa la reunión de los convocados. Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que oían eran golpeados, dice la traducción, eran golpeados, estaban atónitos y se decían: ¿de dónde le viene todo esto? Para este, es decir, para Cristo, o sea, para el mismo Jesús. ¿De dónde le viene todo esto para él? Pues sabemos que viene del poder del Padre. Y ellos siguen cuestionándose: ¿y qué sabiduría le ha sido dada para él? ¿Y esos milagros? O sea, las obras de poder. La gente está tratando de entender a Jesús. Por eso se preguntan al detalle: ¿de dónde le viene? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? Lo que les maravilla es la sabiduría y los milagros. Por eso su cuestionamiento: ¿de dónde viene todo eso?
Es importante esta pregunta para llegar al corazón de Cristo. ¿De dónde viene todo eso? Eso nos va a llevar a comprender quién es verdaderamente Cristo. Por eso también esta pregunta es una pregunta contemplativa, es una pregunta que nos llena de mística. ¿Y esos milagros hechos por sus manos? Eso es lo que les maravilla a la gente. Eso les produce como un golpe en esta gente que está a su alrededor. Eso les causa ese fuerte impacto. Por eso los tiene atónitos. Porque les cuesta trabajo, les cuesta aceptar, les cuesta reconocer esa sabiduría y esos milagros de Jesús. ¿Por qué la gente dice, este no es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de María? Jesús era conocido por cada uno de ellos, y sus hermanos no son Santiago, José, Judas, Simón, y no están las hermanas de él, y eso les producía ese impacto y estaban escandalizados. Se escandalizaban, dice el texto. Entonces, ¿qué es escandalizar? Es precisamente poner un obstáculo, poner una trampa. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honor sino en su patria, y entre sus familiares, entre sus parientes, en su casa. Cristo está diciendo, no hay profeta sin honor. ¿Y por qué es importante ese honor? Porque el profeta no dice su palabra. El honor del profeta es el honor dada a la palabra que pronuncia el profeta. Eso es lo que Jesús está manifestando. El profeta habla en nombre de Dios. Por eso es importante honrar a un profeta, no solamente porque es profeta, sino por la palabra que pronuncia. La preocupación de Cristo es que no se le está dando honor a Dios. Esa es la verdadera preocupación de Cristo. Y como no se reconoce la presencia de Dios en el profeta, Cristo está llamándose profeta a sí mismo. Y no podía allí hacer ningún milagro, sino que curó unos pocos enfermos, habiéndoles puesto las manos. Y se extrañaba de su falta de fe. Y recorría los pueblos cercanos enseñándoles. Entonces decimos que la gente estaba extrañados de su sabiduría, de los milagros, y Jesús estaba extrañado de su falta de fe. Se suponía que su sabiduría y sus milagros debió despertar en ellos su fe, pero no fue así. La gente estaba bloqueados, lo que significa que estaban escandalizados. Estaban escandalizados porque solo querían comprender a Jesús mirando su origen, de dónde venía. Por eso decían, es hijo del carpintero, pero no supieron mirar o no miraron que su origen era que Cristo venía del cielo, que Cristo era hijo de Dios. Por eso este evangelio nos muestra
a veces la frustración que tuvo Jesús en su propia patria. Él va a su patria y en su patria la gente no lo aceptó y por eso no pudo hacer muchos milagros. Reconozcamos en Jesús ese gran profeta, reconozcamos en Jesús el gran poder que tiene Dios para mostrarnos en nuestra humanidad la humanidad de su propio Hijo. El Señor te bendiga a ti y a toda tu familia, y yo te doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.